en el capítulo 11 del libro de los Hechos, y quiero predicar un mensaje que Dios ha puesto en mi corazón, hermano, y que seguro que nos vamos a demorar bastante tiempo con ese mensaje, como 1000 años por ahí. Gloria al Señor. Capítulo 11 del libro de los Hechos. Cuando usted lo tenga puede decir amén. Puede ponerse en pie y glorificamos el santo nombre de Dios. Hechos 11. ¿Lo tiene, hermano? Vamos a leer exactamente el verso 26. Hechos 11, 26. Dice la Biblia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Amén. Gloria al Señor. Están hablando de Bernabé y de Pablo, ¿verdad? Gloria al Señor. Dice que Bernabé fue hasta Tarso a buscar a Pablo, a Saulo. En ese tiempo no tenía el nombre de Pablo. Lo fue a buscar y lo halló y lo trajo a Antioquía para trabajar la obra de Dios allí. Y allí duraron, ¿cuánto tiempo congregado, hermano? Un año allí con la iglesia. Y a partir de ese momento, por primera vez en la Biblia y en la historia, se le empieza a llamar a los cristianos, cristianos. A los seguidores de Jesús se le empezó a llamar cristianos. Amén. Vamos a orar. Padre Dios, en el nombre de Cristo Jesús, a ti te pedimos, Señor, que nos instruyas, que nos enseñes, que tu palabra salga de tu boca. Ayúdanos, Dios, queremos aprender de ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dándote gracias, mi Señor, por esta tu palabra. Llévate todo pensamiento humano y todo aquello que quiera interferir la predicación de tu palabra. Aléjalo, mi Rey amado. Despréndelo, Dios bendito, de los cuerpos. En este momento, Dios bendito, sujetamos todo aquello, Dios todopoderoso, que quiera levantarse en contra de la predicación de tu palabra, mi Rey amado, mi Rey Dios todopoderoso. Todo lo que quiera atentar contra las vidas, en el nombre de Cristo Jesús, no tiene poder ni autoridad. Declaramos libre, Dios bendito, y limpio los aires, Padre Celestial. Que sea tu presencia manifiesta, Dios, en cada corazón. Por el poder de tu palabra, mi Rey amado, todo trabajo de brujería, toda santería, Dios bendito, todo aquello que quiera venir en contra, Dios bendito, de tu iglesia, de los miembros, mi Rey amado, de los que escuchan el mensaje, llévatelo, Padre Celestial, mi Rey amado. Abre nuestros oídos, nuestro entendimiento, Señor, queremos estar atentos a tu voz. No permita, Dios, que nos distraigamos, Dios, Padre Celestial, que estemos atentos a tu verdad, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Podemos sentarnos, hermanos, dándole gracias al Señor. Hoy vamos a predicar el mensaje titulado ¿Qué nos hace cristianos? ¿Qué nos hace cristianos? Una palabra que, si usted me lo permite, ha perdido sabor y hoy en día se usa para cualquier género que esté buscando, y digo género y no hombre, cualquier género que esté buscando supuestamente a Dios. Cuando
Digo la palabra género, hermano, porque hombres, mujeres y gay que están buscando supuestamente a Dios se hacen llamar cristianos. Y es triste que hoy en día exista tanta gente con este nombre, pero no manifiesta lo que debería manifestar el verdadero creyente en Cristo Jesús. Se le llamó por primera vez cristianos a los discípulos porque manifestaban efectivamente, hermano, en su forma de vivir, de hablar, de ser, de actuar, en todo manifestaban las enseñanzas de Cristo. Manifestaban las enseñanzas de Cristo. Y hoy queremos nosotros considerar el título ¿qué nos hace cristianos? El título de este mensaje, para medirnos frente a esta palabra y ver, hermanos, si nosotros somos cristianos. Amén, hermanos. Hoy en día mucha gente dice que es cristiana. Es más, escuché a alguien decir, es que ustedes dicen que son los cristianos, nosotros también somos cristianos. Y la persona que me decía esto era un católico. Y la verdad no quise entrar en polémica en ese momento, pero los católicos no son cristianos. Ellos son marianos, que es diferente. Porque el católico no sigue tanto a Cristo como a María. Las enseñanzas a las cuales ellos siguen son más orientadas a María que a Cristo. Para ellos María es más que Cristo. Es más que Cristo. Y eso es una blasfemia, adorar a un muerto. Eso es una apostasía, ir en contra de la fe. Y cuando nosotros invocamos a un muerto, estamos yendo en contra de Dios. ¿Cierto, hermano? Pues la palabra dice que nosotros no podemos invocar a los muertos. Y cuando un católico le pide a María, le está pidiendo a una persona muerta. ¿Está entendiendo? En ninguna parte de la Biblia dice que ella ascendió a los cielos. En ninguna parte dice eso. Y Dios no iba a dejar eso por fuera. Si es algo importante, Dios lo deja escrito en la palabra. ¿Estamos claros, hermano? Gloria al Señor. ¿Qué nos hace cristianos, hermano? Usted puede decir con su boca que es cristiano. Y muchas personas lo hacen. Soy cristiano, soy cristiano, soy cristiano. Santa Iglesia Cristiana. Por ahí he escuchado unas siglas de una iglesia que dice Santa Iglesia Cristiana Gnóstica. Es de gnosis, ¿verdad? Y ellos también dicen que son cristianos. Los testigos de Jehová dicen que son cristianos. Ahora ellos, como se dan cuenta que está el internet, que la gente puede buscar, ahora ellos han cambiado un poco su liturgia y su predicación, y ahora hablan un poco más de Jesucristo por fuera. Pero cuando ya usted está en las clases y todo, le enseñan las blasfemias que ellos enseñan sobre Jesús. ¿Qué nos hace cristianos a nosotros, hermano? Voy a partir, hermano, de las predicaciones de los apóstoles. Y parto de la predicación de los apóstoles porque fueron quienes recibieron el mensaje de Jesús. Fíjese usted que los apóstoles, que fueron quienes recibieron el mensaje de Jesús, no fue a quienes llamaron por primera vez cristianos. No fue en Jerusalén en donde podríamos decir nació la iglesia. Podríamos decir nació la iglesia porque un día de Pentecostés llegó allí el Espíritu Santo. O sea, no fue allí que se empezó a llamarle cristiano a los seguidores de Jesús. Fue muchísimo después, muchos años después, hermano, en Antioquía, donde se le llamó cristianos por primera vez a los discípulos. Y quiero remontarme a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, hermano.
cuando llegó el Espíritu Santo, la Biblia dice que Pedro tomó la vocería para hablarles al pueblo de que lo que ellos estaban viendo, esa manifestación del Espíritu Santo, eso no era que ellos estaban borrachos. Él, Pedro, está hablándoles a ellos, le está predicando, y dice la Biblia que en el verso 38 que Pedro les dice, luego de predicarles la palabra de Dios y de hablarles de dónde provenía esa manifestación gloriosa que se estaba dando entre el pueblo, ¿verdad?, entre los discípulos, que eran como 120 más o menos, que recibieron un toque especial del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lengua, y la gente que estaba allí en la región, la gente de la región que estaba en Jerusalén, se acercaron hasta el aposento alto. Algunas personas apuntan a decir que era la casa de María, la mamá de Marcos, en donde estaban ellos reunidos, y llegaron allá y entonces dijeron, ¿esto qué? Esta gente parecen borrachas, y él le dijo, no es borracha, es lo que dijo el profeta Joel, y comienza a predicar sobre la manifestación gloriosa del Espíritu Santo, y entonces culmina en el hecho que todo hombre debe hacer para acercarse al Señor. Verso 38, capítulo 2 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. He tomado este texto bíblico, amado, para poder explicar todo este proceso de qué nos hace cristianos, porque aquí está resumido, hermano, podríamos decirlo de esta forma, en este solo verso bíblico está resumido todo lo que tiene que suceder en una vida para poder decir que es cristiano. Número uno, tenemos que arrepentirnos. Frente al conocimiento de la verdad de Dios, nosotros tenemos que arrepentirnos. Y la Biblia dice, y nos explica la palabra de Dios, que Pedro le dijo exactamente, arrepiéntanse. Porque cuando hay arrepentimiento, nosotros estamos declarando que somos pecadores. El mensaje de Jesucristo fue que Él vino para salvar al mundo. Él vino para salvar, no para juzgar, vino para salvar. Entonces, cuando el Padre entrega al Hijo en esta tierra, es para salvación. Pero nosotros no podemos decir acepto a Cristo sin arrepentimiento. Nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, porque el que se arrepiente de sus pecados está reconociendo que Cristo vino por él a salvarlo. ¿Me comprende? Porque el pecado nos hace pecadores. Estamos condenados por el pecado. Ya estamos condenados por causa del pecado. Estamos condenados. Estamos presos por causa del pecado, vamos directamente a la muerte, pero Cristo nos vino a rescatar, nos vino a liberar, nos vino a libertar, y nosotros tenemos que declarar eso, tenemos que declararlo. Cuando usted dice, me arrepiento de mis pecados, porque ha reconocido que Jesucristo es su Salvador, por favor, sin mover mucho su página, váyase al libro de Romanos, capítulo 10, y puede tener un poco allí agarrado, señalado, Hechos capítulo 2, porque vamos a volver nuevamente a ese texto. Romanos capítulo 10. La palabra de Dios, hermano, nos enseña, gloria al Señor. En el verso 9 dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás ¿qué? Serás salvo. Eso es lo primero que hay que hacer, arrepentirse y creer. Porque el que se ha arrepentido es porque ha creído. Nadie puede arrepentirse de lo que no sabe. Nadie puede arrepentirse de lo que no está, ¿verdad? Es consciente de ello.
pero somos conscientes porque se nos predica el mensaje de salvación. ¿Cuál es el mensaje de salvación? Que Cristo vino a esta tierra a salvarnos, que nosotros estábamos condenados por causa del pecado original, que teníamos un sello, hermano, un sello que nos lo ganamos allá en Edén y con el cual la humanidad entera nace. Y si ese sello no se te quita, tú vas al infierno, vas a ir a condenación. Pero Cristo, con el derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario, quita el pecado. ¿Me comprende? El pecado que te condena, Él lo quita. Pero para ello tienes que aceptarlo en el corazón. Ninguna otra persona puede ofrecer eso. María no ofrece eso. Buda no ofrece eso. Amén. ¿Me está entendiendo? Mahoma no ofrece eso. Ninguna religión, ni ninguno de sus dirigentes, ni de sus máximos líderes ofrece lo que Cristo ofrece, hermano. Cristo ofrece salvación porque Él con su sangre nos ha limpiado de todo pecado. La Biblia dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos ha limpiado de todo pecado. Bendito sea el Señor. Pero para eso tenemos que creer. Y hay mucha gente que no cree en Jesús. Hay mucha gente que juzga y dice, ¿para qué vino ese hombre a esta tierra? Dice, ¿para qué se entregó? ¿Por qué? Fue un tonto que lo mataran así. Eso es una bobada, dicen así. Pero porque creen que Jesús es una fábula. Pero no es una fábula, hermano. De Él hablan las Escrituras. Toda la Escritura en el Antiguo Testamento habla de Jesucristo. Todo apunta a Jesús. Todas las cosas del tabernáculo, hermano, apuntaban a Jesús. Todo, el sacerdote, todo, la ofrenda, el propiciatorio, todas las cosas apuntaban hacia la obra redentora de Cristo y hacia lo que Cristo hizo. ¿Qué hizo el Señor cuando murió? La Biblia dice que solamente al lugar santísimo entraba una sola vez el sacerdote y entraba por el pecado de todo el pueblo. Y la Biblia dice que cuando Cristo murió, el velo del templo, el que dividía al lugar santo del lugar santísimo, se rompió, pero no de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo, como si unas manos lo hicieran desde allá arriba, ¿verdad?, hacia abajo. Eso quiere decir que Dios, con la muerte de Jesús, abrió el espacio para que los hombres se acercaran a Él. Porque la palabra de Dios dice que por cuanto todos pecaron, todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Y con la muerte Jesucristo trazó un puente, mi hermano, que logró unir a la humanidad con Dios. Una humanidad que había sido desechada, una humanidad que había sido, hermano, echada por completo. La palabra de Dios enseña que cuando el hombre pecó, el Señor puso un querubín, hermano, allí un guardia, ¿verdad? Allí en la entrada, para que no volviera el hombre a entrar, y una espada se revoloteaba, dice así la palabra del Señor. La teníamos difícil. Por mucho que nosotros pudiéramos hacer, por muy bueno que usted se portara, usted jamás iba a alcanzar la salvación, porque eso nada más la podía ofrecer uno santo. Amén. Y para eso Dios se hizo hombre y estuvo entre nosotros, hermano, y murió en la cruz del Calvario para salvarnos. Eso fue la obra redentora de Cristo. Él vino a salvarnos. Si usted no cree este acto del Señor, si no cree esta verdad, entonces usted está perdido. Tenemos que creer esto, hermano. Tenemos que creer. Necesitamos la salvación. Todo hombre que nace en esta tierra necesita salvación. Esto no es de religión. Esto no es que mi religión es mejor que la tuya o mi religión es... No. Esto es de una obra redentora que un solo hombre podía hacer. Y ese hombre tiene un nombre que es sobre todo nombre. Su nombre es Jesús de Nazaret. La Biblia dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. Y que no hay debajo del cielo otro nombre en el cual podamos ser salvos. Es Jesús. Por eso le digo, hermano, esto no es de religión.
esto es que nosotros creamos, esto es Jesús. A veces yo le hablo a personas que son fervientes romanos, hermano. Ellos son fervientes romanos y de la religión universal. Y entonces yo les hablo, mire, si quiere algún día podemos charlar de la Biblia, y me dicen inmediatamente, ya yo tengo mi religión. ¿Usted lee la Biblia? Sí, yo la leo, pero no me hable de eso, porque ya yo tengo mi religión. O sea, ellos tienen miedo, algunos están prevenidos porque creen que uno va a cambiarle el pensamiento. Y la verdad, nosotros no tenemos tal potestad, la tiene el Señor. Amén. Porque Él es el que hace las cosas. Yo nunca pensé ser evangélico. Yo nunca hice un precurso evangélico o un cursillo previo, no. Simplemente un día Dios tocó mi corazón y mis ojos fueron abiertos. Alabado sea el Señor. Amén a su nombre. Entonces, para que una persona pueda creer, se necesita que exista la palabra de Dios. Amén. Por eso Pedro predica la palabra y dice que hay que convertirse. Él no dice primero conviértanse, no, él habla de la conversión después de la predicación. Porque a la gente hay que enseñarle la palabra, y mientras se expone la palabra, Dios hace lo que tiene que hacer. En Ezequiel 36:25, la palabra de Dios dice: esparciré sobre vosotros agua limpia. Eso se refiere a la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios es expuesta, agua limpia cae a nosotros. Y dice en la Biblia, en Ezequiel 36:25, dice: y los limpiaré de vuestras inmundicias, de vuestros ídolos los limpiaré. Oiga, qué cosa bonita, ¿no? Dios nos limpia, y entonces en esa limpieza es que uno comienza a recibir esa verdad divina. Alabado sea el Señor, a su nombre. ¿Usted ha tenido una ropa blanca algún día? ¿La ha comparado con otro blanco? Y usted se da cuenta que de pronto el blanco suyo no es tan blanco, ¿verdad? Y usted dice: el blanco mío no es blanco, el blanco mío es como blanco hueso, y el blanco hueso es como más amarillo, ¿cierto, hermano? Ok, nosotros creemos que estamos bien, que hacemos las cosas correctas, pero cuando la palabra de Dios sale, hermano, cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, nos damos cuenta que estamos mal, porque la Biblia nos enseña la verdad divina. Gloria al Señor. ¿Estamos claros? Entonces es necesario que nosotros entendamos esto. Necesitamos predicar para que la gente crea. Necesitamos predicar para que pueda haber arrepentimiento, porque en medio de la predicación Dios limpia y trae entendimiento en las personas. Amén, hermano. Gloria a Dios. Regresamos a Hechos 2. Continuamos con la predicación de la palabra. Tenemos que arrepentirnos y aceptar a Cristo en nuestro corazón. ¿Cierto, hermano? Gloria al Señor. La Biblia habla del bautismo. Dice que arrepentíos, verso 38, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesús. El bautismo es un paso de fe y obediencia. Es un acto público. Es un acto público. Porque el creer es más privado. Usted cree y de pronto nadie sabe que creyó. Pero el bautismo sí es público. Nosotros tenemos que mostrar nuestra fe públicamente ahora. O sea, no solamente es creer, sino bautizarme. El bautismo es una simbología de que a través de este acto tú estás diciendo: yo me voy a someter a las normas establecidas por esta doctrina. El bautismo no nace con Jesús. El bautismo no nace con Jesús, ni nace tampoco con Juan el Bautista. Ya de tiempos atrás habían bautismo, y cada una de las doctrinas, credos que tenían sus líderes, ellos bautizaban a las personas. Algunos lo hacían con agua, otros lo hacían con otros medios, pero el bautismo como tal, ¿verdad?, era una forma de iniciación a una fe. En este caso también el Señor quiere que nosotros hagamos una confesión pública, que es con el bautismo. Y Dios con el bautismo
hace algo. Dios va añadiendo a la iglesia a través del bautismo. Cuando usted se bautiza, usted está declarando que usted va a seguir las normas, ¿verdad? Y la palabra del Señor, que usted se va a someter a los principios bíblicos y a lo que se le va a instruir. En Mateo capítulo 28, la Biblia nos muestra lo que el discípulo tiene que hacer con todo aquel a quien le predica. Dice la Biblia en el verso 19, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ok, ¿qué estamos viendo nosotros aquí, hermano? Estamos viendo que la persona, cuando decide bautizarse, después de haber creído, esa persona necesita ser instruida, ¿verdad?, en el conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque ahí es donde va a aprender a cómo ser cristiano. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Alabado sea el Señor. ¿Cómo ser cristiano, hermano? ¿Qué nos hace cristianos? Ahora, ¿cómo soy yo cristiano? Estamos hablando ahora en este aspecto de lo que Dios hace y lo que nos toca que hacer. ¿Dios qué hace? Dios con su palabra nos abre el entendimiento. Con su palabra nos limpia de nuestra inmundicia y de nuestros ídolos. Hay luz en nosotros y entonces entendemos que necesitamos salvación porque alguien ha predicado el mensaje. Entendemos que en la condición que nos encontramos no vamos a alcanzar nunca el cielo y tenemos que aceptar a Cristo en el corazón. Juan capítulo 1, verso 11 dice: a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Y el verso 12 dice: pero los que lo recibieron, a esos le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Quién me da la potestad de yo ser llamado hijo de Dios? El haber aceptado a Jesucristo. Amén. Haber aceptado a Jesucristo ya inmediatamente me da derecho a llamarme hijo de Dios. ¿Estamos claros, hermano? Pero ¿quién sabe eso, hermano? ¿Quién sabe eso? Que yo acepté a Jesucristo. ¿Quién lo sabe? Dios. Porque el que lo sabe primero es Dios. Nosotros, usted acepta a Cristo hoy, o una persona acepta a Cristo y Dios lo sabe inmediatamente. Si esa persona es prostituta, escuche bien, si es homosexual, si es borracho, si es drogadicto, que son pecados que se ven muy, ¿verdad? ¿Sí me comprende? Porque hay unos pecados que no se ven, pero hay unas personas que uno evidencia, no, esta mujer es así, mira cómo está vestida, mira la forma, y yo la veía allá en tal esquina, en tal forma, ¿verdad? Se acostaba con los hombres, o el borracho que siempre pasa, o el drogadicto que siempre anda en su juma, ¿verdad? Uno inmediatamente identifica, estos son pecadores. Ok, ellos hacen confesión de fe y creen en Jesús verdaderamente, y aunque usted lo vea y dice, esto no es cristiano, pues Dios ya lo cuenta como hijo, porque ha aceptado a Cristo en su corazón. Amén a su nombre. Hermanos, ¿estamos entendiendo? Cuando ocurren estas cosas, y quiero que sepa esto, que el primero que sabe quiénes somos, si somos cristianos o no, es Dios. El primero que sabe si somos hijos de Dios es Él, porque Él es el que nos está prohijando. Él es el que dice, este es mi hijo. ¿Me comprende? Porque Él sabe, Él conoce los corazones y sabe cómo es nuestro corazón. Gloria al Señor. Entonces, a esa persona que acaba de confesar verdaderamente que Jesucristo es su Salvador, a esa persona que Dios conoce ya, que sabe Dios, que ese es su hijo, Dios le da el Espíritu Santo. Eso lo hace Dios. Dios le da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios no viene sobre un incrédulo. El Espíritu Santo de Dios viene sobre los creyentes.
sobre los que creen, hermano. El Espíritu Santo de Dios no entra en una vida inmunda, en alguien que haya sido limpio por Dios. Y si una persona ha confesado a Cristo como su único Dios y Salvador, Dios inmediatamente identifica: este es un vaso que está listo, preparado para recibir el Espíritu Santo. Y entonces, cuando Dios derrama el Espíritu Santo, envía el Espíritu Santo sobre una persona, esa persona, hermanos, empieza a manifestar algunos cambios en su vida. Juan capítulo 3, por favor. Juan capítulo 3. Esta es una declaratoria que Jesucristo le hace a un hombre muy sabio llamado Nicodemo. Él se acercó a Jesucristo en la noche para indagar algunas cosas, y cuando se acercó a donde Jesús, diciéndole en el verso 3, en el verso 2 dice la Biblia que él le dijo: Maestro, sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y en el verso 3 dice de Juan 3:3, dice la Biblia que Jesucristo le dice: de cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. La palabra agua y espíritu son lo clave en este texto bíblico. El Señor está diciendo: tú, para tener un nuevo nacimiento, necesitas palabra de Dios e intervención divina. Nadie puede nacer porque quiere nacer de nuevo. Nadie puede nacer porque quiere nacer de nuevo. ¿Me comprende? Es más, ni usted mismo nació porque usted quería nacer. Usted nació por intervención divina. Amén a su nombre. Porque su padre y su madre se unieron, óvulo y espermatozoide, formaron un nuevo ser hermoso, lindo, como este que está aquí al frente suyo. Gloria al Señor. Amén. Y también usted. Gloria a Dios. Entonces, mi hermano, cuando Jesucristo le revela esta gran verdad a Nicodemo, diciéndole que es necesario nacer de nuevo, hermano, esto es determinante para verdaderamente ser cristiano. Necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos nacer de nuevo. Y la Biblia dice que se nace por el agua y por el Espíritu. Por el agua es la palabra de Dios. Santiago 1:18 nos lo confirma. Y usted puede buscar Santiago, por favor, en el capítulo 1, verso 18. La Biblia dice que Él nos hizo nacer de nuevo, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Verso 18, capítulo 1 de Santiago dice: Él, de su voluntad, ¿de quién? ¿Voluntad de quién? De Dios. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de su criatura. Santiago 1:18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de su criatura. Entonces, el nuevo nacimiento, ¿quién lo da, hermano? ¿Quién lo da? Dios. Dice por su voluntad. Es Dios. Y recuerde, solo hay que nacer del agua y del Espíritu. Del agua y del Espíritu. Alabado sea el Señor. Lo que voy a decir no es un sacrilegio ni es una blasfemia, pero quiero que me entienda, por favor. En la intervención humana, para que haya un ser, se necesita un espermatozoide y un óvulo. Cuando el Espíritu Santo de Dios llega a nuestras vidas, cuando nosotros, hermano, cuando nosotros se nos ha predicado el mensaje y aceptamos a Cristo en el corazón, de verdad, hermano, cuando hay arrepentimiento de verdad, esa persona recibe un espíritu nuevo. Ezequiel 36, verso 26 dice
que le entrega un espíritu nuevo. Y ese espíritu nuevo es el receptor. Y la Biblia dice en Mateo capítulo 13, cuando dice la Biblia que el sembrador salió a sembrar, en el original griego de ese texto bíblico, la palabra semilla, que se refiere a la palabra de Dios, Mateo 13, del sembrador, la palabra semilla, la raíz griega de esa palabra es esperma. ¿Me comprende? Y cuando el Señor está explicando la parábola, dice que la semilla es la palabra. O sea, dice, el esperma es la palabra. ¿Estamos entendiendo? Entonces nosotros, hermanos, tenemos un receptor, el Espíritu Nuevo. Allí llega la palabra, mi hermano. Gloria al Señor. Y esa palabra cae en nosotros, hermano, y sucede que se empieza a formar un nuevo ser. Gloria al Señor. Ese nuevo ser está interno, no lo vemos, nadie lo ve. Por eso muchas personas cuando comienzan a caminar en el Señor, usted no ve que hay cambios en ellos de pronto, porque uno dice, pero es cristiano, pero yo no le veo cambios. Amados, hay alguien que está trabajando. Gloria al Señor. Amén. La palabra de Dios está interna en la persona y Dios está haciendo algo. Gloria al Señor. Amén a su nombre. Cuando usted introduce una semilla en la tierra, usted tapa la tierra, ¿verdad? Tapa la semilla con la tierra, ¿verdad? Gloria al Señor, le echa agua y usted está allí viendo todos los días para ver qué sale y usted dice, no, y ahí no sale nada. Pero ahí adentro está sucediendo algo. ¿Cierto, hermano? Debajo de la tierra hay una semilla que ya no es la misma. Se ha engordado un poquitico, ¿verdad? Y comienza luego a quebrarse y a salir de ella una matita que quiere buscar surco arriba, buscando cómo salir de la tierra. Y luego se asoma afuera y uno dice, aquí hay una matita que ha nacido, un futuro árbol. ¿Estamos entendiendo? Pues así sucede, hermano. Eso es lo que Dios hace. Por eso hay personas que de pronto se ven con otros hermanos y dicen, ay, yo quisiera estar así ya como el hermano, y yo no sé, pero yo todavía tengo tantas cosas. Así es, tienes tantas cosas porque eres un bebé espiritual. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Un bebé chiquitico no se parece a un bebé de 3 años. El bebé nace sin diente, aunque hay algunos que ya casi nacen con diente. ¿Cierto, hermano? Y usted ve una criatura de 3 años y ya tiene diente. Y usted dice, ay, pero este tiene diente y este no. Pero los dos son seres humanos. ¿Me ha entendido? Y tenemos que esperar que venga el proceso de crecimiento de ambos. Gloria al Señor. Hasta ahí vamos bien, hermano. Ok, entonces, por el lado de Dios necesitamos que la palabra llegue a nosotros, que salga de su boca, que caiga la palabra en nosotros, amados. Después de haber creído, nosotros vamos a tener entonces una experiencia espiritual maravillosa que se llama el nuevo nacimiento. Si usted no ha experimentado el nuevo nacimiento, lo siento mucho, pero usted no sabe lo que es conocer a Dios, porque se conoce a Dios con el nuevo nacimiento. Alabados al Señor, a su nombre. Dice la Biblia que nadie puede ver el reino de Dios sin el nuevo nacimiento. Por eso es que hay mucho problema hoy con el evangelio. Hay gente, yo creo que ya con esto podemos explicar un poquito, pero hay gente que dice, ¿verdad?, que ellos son cristianos. Soy cristiano, pero no han nacido de nuevo. Y los que no han nacido de nuevo no entienden a Dios, ni las cosas de Dios. Y de repente usted puede venir a esta iglesia y pensar que lo que aquí predicamos o lo que aquí decimos es legalismo. Porque no, a mí no me parece que eso sea así. No, yo no creo que eso sea así. No conoces a Dios. Porque cuando uno conoce a Dios, es diferente. Es diferente, amado. Yo le voy a poner el ejemplo más claro. Un ejemplo claro. Dice Génesis capítulo 4. Vamos a Génesis capítulo 4. No me va a dar tiempo de seguir predicando la palabra de Dios, hermano, pero vamos a continuar. Le dije que nos vamos a tardar tal vez 1000 años con este mensaje. Gloria a Dios, si Cristo no ha venido. Amén. Gloria al Señor. Este mensaje siempre tiene que ser, hermano,
Génesis capítulo 4. Mire, vamos a ver cómo es Dios. Y esto lo voy a hablar, hermano, porque Dios permite que nosotros hablemos estas cosas. Gloria al Señor. Porque a veces nosotros somos un poco, ¿verdad? Analíticos, analizamos las cosas y hablamos por nuestras experiencias. Pero mire lo que dice Génesis 4. Dice, conoció Adán a su mujer Eva. La palabra conocer es tener sexo. Pues la conocía desde el día que Dios se la presentó, ¿cierto? El día que le echó el primer piropo en la historia. Carne de mi carne y hueso de mi hueso. Ese fue el primer piropo que ha existido en la historia, hermano. Gloria al Señor. Entre otras cosas, Dios tuvo un buen gusto, hermano. ¿Sí o no? Hoy los hombres no dicen nada. Hizo a la mujer diferente al hombre. Menos mal, hermano. Alabado sea el Señor. Dice la Biblia que la conoció y ella concibió y dio a luz al hijo mayor que se llamó ¿cómo? Caín. Y ella dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Luego le dice la Biblia, y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿No cree que lo justo, si él es labrador de la tierra, él trae un fruto al Señor? ¿Cierto, hermano? Él trae un fruto al Señor. Él trae un fruto al Señor, porque él es labrador de la tierra. Zapatero a tus zapatos. El labrador de la tierra, él trae del producto de lo que él hace, se lo trae al Señor. ¿Estamos claros? Número 2, dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ella. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Si habían dos ofrendas y dos ofrendadores, ¿por qué Dios vio con agrado a Abel? No dice la ofrenda de Abel, dice Abel y su ofrenda. O sea, primero pasa el ojo de Dios por el corazón y luego por la ofrenda. ¿Estamos entendiendo? ¿Por qué? Para cualquiera eso es una injusticia. ¿Por qué? ¿Por qué? Mi amado, la respuesta está en Hebreos capítulo 11. La respuesta está en Hebreos capítulo 11. Vámonos a Hebreos capítulo 11. ¿Qué fue lo que pasó, hermano? ¿Qué sucedió? ¿Por qué Dios vio con agrado a Abel y su ofrenda y no vio con agrado a Caín y su ofrenda? Hebreos 11 dice, esto es muy bueno que lo aprendamos, amado. Es necesario que lo aprendamos, hermano, porque a veces nosotros juzgamos muchas cosas sin conocer. Dice la Biblia, en el verso 4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio ¿de qué, hermano? Dice de su ofrenda. ¿De qué? De sus ofrendas. Gloria al Señor. Dando testimonio de sus ofrendas. Dice la Biblia, y muerto aún habla por ella. Gloria al Señor. La fe viene por el oír. ¿Y el oír a quién? La palabra de Dios, o sea, escuchar a Dios. Cada vez que la Biblia habla de la fe, está hablando de la voz de Dios. No puede haber fe sin la palabra de Dios. Nadie puede tener fe sin la palabra de Dios. La Biblia dice, en el verso 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios por la fe. Dice el verso 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían,
con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Verso 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Por la fe habitó como extranjero en la tierra. Verso 11 dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Todo esto se refiere es por la palabra de Dios, por la palabra de Dios, por la palabra de Dios, por la palabra de Dios. No puede haber fe si no hay palabra de Dios. Entonces, ¿qué nos muestra la Biblia con relación a Génesis 4? Nos muestra que Abel oía a Dios e indagó con Dios qué le agradaba a Dios. ¿Qué dice la Biblia, hermano? En el verso 6 de Hebreos 11. ¿Qué dice? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, Abel agradó a Dios. ¿Por qué agradó a Dios, hermano? Porque lo oyó. Cuando tú oyes a Dios y haces lo que Dios ha dicho, Dios se agrada de ello, mi hermano. Dios se contenta de eso. Y hay mucha gente que dice ser cristiana, pero no conoce a Dios, nunca lo ha escuchado. Y no lo escucha y no lo conoce precisamente por eso, amado. Nosotros tenemos que tener comunión con Dios. Una común unión. Y la común unión la establece el Espíritu Santo. Por eso es necesario nacer de nuevo. Cuando nosotros escuchamos a Dios y sabemos lo que a Dios le agrada, nosotros hacemos lo que a Dios le agrada. Pero usted no se puede poner aquí, en el púlpito, porque a usted le gusta la música reggaetón, a cantarle reggaetón a Dios. Porque si usted busca en la Biblia, usted va a encontrar cómo se debe adorar a Dios. ¿Me comprende? Y Dios dice cómo debe ser la adoración a Él. Cómo debe ser cómo se debe acercar uno a Dios. Nosotros hemos aprendido muy mal. Nosotros creemos que porque no tenemos, disculpe la palabra, pero porque no tenemos unas tetas así grandes, ¿verdad? Y disculpe que se lo diga, pero es así. Unos senos grandes, andar descamisados, los varones creen que eso no es desnudez. Pero eso es desnudez. Que nos hemos acostumbrado a andar así y nos consideramos que está bien, que está normal, que no es desnudez, pero eso es desnudez. Eso es desnudez. Y si un creyente, hermano, un cristiano, anda descamisado, ese cristiano no ha conocido a Dios. Porque el Espíritu de Dios, amado, te redarguye inmediatamente. El pudor entra a ti, amado, porque Dios te exige y te dice el Señor internamente lo que tú tienes que hacer. Esto no es de legalismo, porque la gente nos llama legalistas, que nos llama de tantas cosas, amado. Es que cuando tú tienes Dios dentro, cuando tú tienes a Dios dentro, Dios te guía a ti. La Biblia dice, y Él nos guiaría a toda verdad. Yo antes de criticar y antes de hablar, yo mejor me preguntaría, yo quiero saber si Dios ha hecho eso con ellos, que lo haga conmigo. ¿Me comprende? Pero nosotros que nos enclaustramos en nuestras opiniones, amado, y decimos, no, esto es así porque yo pienso así. Yo le pregunto, ¿qué pasó con Abel? ¿Qué pasó con Caín, perdón? ¿Qué pasó con Caín? La Biblia dice que cogió envidia. Envidió al hermano, le dio rabia. Voy a leerlo porque hay que leerlo, hermano. Dice la Biblia en capítulo 4, dice en el verso 5, cuando Dios miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si haces bien, ¿no serás enaltecido?
¿Qué dice allí? Si no haces bien, no serás enaltecido. ¿Qué había hecho él? ¿Bien o mal? Mal. ¿Y por qué hizo mal? ¿Por qué nosotros hacemos lo malo? Porque no conocemos lo bueno. Porque no somos obedientes frente a lo que nos están diciendo. Son las causas por las cuales usted no hace lo bueno. Entonces, él decidió hacer lo que hizo. O sea, él le ofreció a Dios una ofrenda cualquiera. Traigan una ofrenda para mí, dijo el Señor. Traigan una ofrenda para mí. Sí, escuche bien, sí, Caín trae la primicia de su fruto, hubiese sido diferente. Pero Caín no trajo las primicias. Caín trajo cualquier cosa. ¿Quién sabe si habrá traído una yuca rucha, hermano? ¿Cierto? Un mango todo aguado. Pero Abel le oró a Dios y le dijo: Dios, ¿cómo quieres la ofrenda? Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. La tierra había sido maldita. Dios maldijo la tierra y dijo: con el sudor de tu frente comerás. Así que él ofreció un sacrificio que le agradara a Dios. El primer sacrificio que hubo en toda la historia de la humanidad lo hizo el Señor por causa del pecado del hombre. Dios mató unos animales para darle provisión de vestido al hombre. ¿Me ha entendido? Entonces, cuando nosotros no conocemos a Dios, nosotros hacemos cosas indebidas, hermano. Hacemos cosas que nos parece como si es normal. Hoy en día en la iglesia se canta en el púlpito con pantalones cortos, ¿verdad? Con camisilla, cabellones, hermano, engafados. Una modalidad mundana. La traen a la iglesia y la gente dice: no, eso no tiene nada de malo. Eso no tiene nada de malo, eso no tiene nada de malo. Mire, con ese no tiene nada de malo, mire por dónde vamos. Que ya han aprobado el homosexual en muchos lugares. El que no tiene nada de malo. ¿Me comprende? Porque es que desde la perspectiva del hombre, siempre Dios va a estar equivocado. Siempre lo de Dios, no, eso es muy legalista. No, eso no es así. Nosotros no podemos opinar. Nosotros